Hola a todos, aquí Deaskin19 reportándose en un nuevo video, esta vez otro historias de terror para iniciar el mes del terror, y para comenzar con broche de oro iniciemos con unas creepypastas de Yume Nikki y Togo. Ahora sin más relleno comencemos. No pensé que esto sucedería, después de haber tenido una pesadilla así durante 5 años. Yo era fan de Yume Nikki desde que se hizo popular en el 2010, la mayoría de la gente no ha dejado de hablar del mismo juego desde su época, a pesar de que muchos lo consideraban un juego maldito. Me imagino que varias personas se habrán creído las muchas teorías que la gente solía contar, que no eran más que historias. Es más, fue muy entretenido desde entonces, porque era lo que mantenía vivo al juego por sí mismo. Desde entonces esperé mucho a que saliera una actualización del mismo juego, ya que solo se quedó en la versión 0.10, sin que el creador dejara rastro. Ha pasado mucho tiempo porque el juego no se ha mantenido actualizado, al igual que su comunidad, que nadie sepa siquiera que existió. Qué ironía, ¿verdad? A pesar de todo, recordé los viejos momentos de lo que fue internet desde entonces, pero en sí ya nada es igual. Bueno, eso pensé. Hasta que, un día, vi que mi correo había recibido un mensaje, de alguien que ni siquiera conocía. El tipo solía llamarse M, diciéndome hola, entonces eres Shisato, ¿verdad? Y yo al responderle, sí, ¿quién eres tú? Me respondió de una manera tan extraña: oh, no tienes que preocuparte por quién soy, es más, solo vine a darte algo en lo que hubieras querido tenerlo, ¿no es así, fan de Yume Nikki? Al ver que algo andaba mal, estuve a punto de bloquearlo, pero de repente, el tipo acababa de enviarme un enlace, uno en el que me envió un enlace de descarga en el que decía B011, yo al ver esto y saber que era imposible, le dije al sujeto: ¿qué se supone que es esto? ¿Puedo saber de dónde sacaste esto? Y el chico simplemente me dijo, eso es lo que querías, ¿verdad? Seguí respondiéndole, pero de la nada ya no me quiso contestar, me estaba dejando en visto. La verdad no sabía si descargarlo o no, ya que podría contener un archivo en el cual podría ser un troyano, pero por curiosidad no le di importancia, porque quería ver si esto era real o no. Al probarlo, me di cuenta que la supuesta versión B011 no tenía nada de diferencia, era como la B010, pero con un diseño remasterizado. Más bien, parecía ser un parche que una actualización. Inicié el juego, y de algo estaba Madotsuki ahí. Al ver el juego, se notaba que había un montón de cambios, como si de la habitación era muy oscura, no había demasiada iluminación, solo una pequeña luz que reflejaba el lugar del balcón. Al salir y notar, pude ver que el diseño del lugar era diferente. El lugar estaba sombreado, como de iluminación se tratase, era como si de verdad se tratase de la B011, solo que parecía estar en HD. Al pensarlo, creo que el tipo era alguien que pudo filtrar el juego sin el consentimiento de Kikiyama, y por algo debió haber tenido contacto con él, pero, la verdad no sé por qué el tipo tuvo que acudir a mí dármelo si él lo hubiera filtrado. ¿Cuál era su propósito? Empezaba a investigar los mundos, y pues la mayoría eran algo similares a los de la antigua versión, pero solo con unos ligeros cambios, en especial que otro escondidos por ahí, pero no era la gran cosa. El juego era como B010, y pensaba que solo era algo con la cual ya podría sacar una conclusión, el de por qué Kikiyama no continuó el juego, o eso creía. Después de jugar un rato, de la nada encontré un extraño semáforo, el cual tenía un aspecto muy oxidado, con el cual interactué y me permitió ir a un lugar parecido a una ciudad en ruinas. Esto hizo que llenara las expectativas que tenía, con la supuesta versión que esperé durante mucho tiempo. Exploré un rato y terminé encontrando otro semáforo, pero esta vez era rojo. Al interactuar de nuevo, voy a un fondo blanco, más bien, no había nada exactamente, solo era un lugar vacío y blanco. Pero, de repente, había algo con la cual nunca me esperé topar. Al seguir avanzando, me encontré con otra Madotsuki que estaba ahí sentada, pero a diferencia de la otra, esta tenía una apariencia diferente. Su pelo era blanco, el suéter que llevaba era de color negro, la falda de por sí era roja, más bien, parecía ser un recolor de lejos. Al verla tenías mis dudas de que si Kikiyama tenía planeado en hacer dicho personaje, pero no sabía si esto era uno de esos fangames que solían modificar el juego de por sí. Quería ver si podría interactuar con ella como dichos personajes. Cuando lo hice, fue el peor error que he cometido en toda mi vida.
Al ver dicho evento, no me podría moverme, era como si me hubiera quedado congelado ahí, esperando a que dicho NPC de Madotsuki se moviera. La Madotsuki de pelo blanco comenzó a pararse, y de algo comenzó a inspeccionarme dando vueltas sobre mí. Al principio parecía comportarse de una manera inocente, pero no era lo que parecía. Al ver que dicho NPC terminaba de inspeccionar, de la nada dicha Madotsuki empezó a sonreír de una manera tan desgarradora y juego de por sí estaba por empezar a trasearse, la máquina que estaba usando estaba sufriendo errores y la pantalla se estaba moviendo como si se tratase de un terremoto. El NPC al sonreír, de la nada comenzó a descuartizar a Madotsuki, que era el que estaba controlando, no paraba de ver en cómo dicho NPC la estaba descuartizándola aún más, empezando de que sus extremidades se alargasen y que agarrase a Madotsuki y levantarla. Dicho NPC empezaba a mostrar su forma verdadera, que el de por sí era una clase de monstruo corrupto que parecía ser un virus, y de algo empezaba a arrancarle los brazos a Madotsuki hasta hacerla suya como su cuerpo. Ya al ver esto no me esperaba tal, ya ni podría controlarla. Al ver tal suceso yo me quedaba con la boca abierta diciéndome ¿qué mierda es esto? Hasta que, el dicho NPC me empezó a mirar, solo con decirme de frente ¿no es esto lo que querías, Shisato? Y de ahí empezó a salir sus brazos sobre la pantalla y al agarrarme, ya no podría moverme, la bestia me atrapó y sentía que este sería mi fin, pero, no era más que solo una pesadilla. Cuando me desperté ya de algo ya me sentía muy asustado con lo que acababa de ver, no me podría quitármelo encima, es más, ya al ver tal suceso, no era algo que, de por sí era falso, pero lo sentía como ya lo habría visto antes. Creo que esa es la razón por la que Madotsuki no sale de su habitación, porque sabe de que hay algo que lo espera, y de algo será esa cosa que acababa de ver. Sonara que estoy siendo paranoico, pero, al ver esto, ya me daba una razón de ver a Yume Nikki de una manera diferente. Ya de algo los años pasaron y de algo el juego recibió una reimaginación que de algo no era de mi interés, pero, eso no significa el hecho de que acababa de ver algo que de la cual, es algo que nunca recordaré. De hecho solía tener sueños tan raros antes, pero este, no es la excepción de que me pase algo así de repente. ¿Acaso eso es lo que Kikiyama quería reflejar, que de algo el juego nos refleje pesadillas en la cual quiere que estemos acostumbrados en su mente? ¿Qué significará todo esto? ¿Acaso esa es la razón por la que Kikiyama desapareció de la nada después de haberse topado con dicho sujeto que se llamaba M? De tal forma, es algo que jamás lo sabremos, entre tú y yo. Una vez que un jugador no identificado lanzó una copia de Touhou Subterranean Animism, un juego de PC. El jugador había jugado otros juegos de disparos Touhou Danmaku y especialmente amaba Perfect Cherry Blossom, pero aún no había jugado nada más allá de Phantasmagoria of Flower View. Los juegos de Touhou solo se vendieron en Japón, por lo que para el jugador, que vivía en el Reino Unido, era imposible comprar una copia de los juegos de Touhou sin estar en línea. Por lo tanto, torrentaron todo lo que pudieron encontrar. Curiosamente, solo otra persona había descargado el torrente que el jugador estaba recibiendo. El juego comenzó y nada se veía fuera de lo normal con el menú de inicio. Existían las opciones normales inicio del juego, opciones, salir y otras opciones, y el inicio de práctica y el inicio adicional seguían en gris, mostrando este era un programa nuevo con nada desbloqueado todavía. El jugador decidió jugar como Reimu en dificultad capa, normal, porque era el personaje favorito del jugador. Su poder se basaba en Yukari de Perfect Cherry Blossom y el jugador llevaba una camisa roja en ese momento, color principal de Reimu. A medida que el juego cargaba la primera etapa, había una breve frase de texto en japonés, pero el conocimiento del jugador sobre lo que significaba era muy limitado. El programa aún no estaba parcheado para estar en inglés, por lo que el jugador no prestó mucha atención al texto. Comenzó la primera etapa, el fondo era un túnel oscuro y estrecho con una luz proveniente del fondo. Al jugador le fue bien y no tuvo problemas hasta el jefe de la primera etapa. El jefe era una mujer de aspecto bastante fornido con telas amarillas sobre su ropa marrón, definitivamente basada en araña. Curiosamente, el jefe fue más difícil de lo que el jugador esperaba. A veces aparecía una telaraña y cuando el jugador pasaba por encima, se quedaba atascado durante unos segundos, dejándolos vulnerables a los ataques.
En cualquier caso, el jugador terminó la primera etapa con solo una vida perdida, animándose a sí mismo después de un trabajo bien hecho y omitiendo el diálogo basado en texto sin voz de Reimu supuestamente hablando consigo misma, sucede en casi todos los juegos. La segunda etapa comenzó a cargarse con un texto extraño. ¿Me entiendes ahora? El texto estaba en inglés a diferencia de la mayoría del texto del juego hasta ese momento, por lo general, solo las opciones de la pantalla de inicio estaban en inglés. El jugador pasó por la segunda etapa que se muestra como un área abierta y ligeramente atenuada con paredes de roca cubiertas de musgo. Hubo pocos desafíos después del shock del primer jefe. Sin embargo, cuando apareció el segundo jefe, el jugador perdió todas las emociones alegres con solo verla. Emitía un aura oscura que retorcía el fondo, sus ojos brillaban verdes y cuando lanzaba hechizos, aparecía un pentagrama giratorio detrás de ella. Tenía el pelo rubio rizado y tenía un extraño vestido de estilo persa. Se movía muy extrañamente por la pantalla y sus hechizos no se parecían a nada que el jugador hubiera visto antes. Solo un hechizo específico aterrorizó al jugador, pero no sabían el nombre ya que la mayoría del diálogo y los nombres de los hechizos todavía estaban en japonés. Involucraba una nube de orbes verdes que perseguían al personaje del jugador y dejaban un rastro de orbes, llenaban la pantalla y dificultaban el escape mientras el jefe del escenario se quedaba quieto hasta que estuviera lo suficientemente dañado como para comenzar el siguiente hechizo. Después de luchar para vencer a este jefe, el jugador se alegró de que este juego de Touhou se basara en el desafío más que otros juegos de la serie y amaba los patrones únicos de bala. La tercera etapa comenzó con más texto en inglés. ¿Estás aquí para jugar conmigo? El fondo de la tercera etapa era una ciudad oscura iluminada solo por linternas pequeñas. Estaba nevando ligeramente como lo hizo en Perfect Cherry Blossom y fue muy calmante para el jugador después de la deprimente etapa anterior. Esta etapa fue mucho más difícil y el jefe parecía ser parte después del encuentro a mitad de la etapa, el jefe parecía no sufrir daños por los ataques del jugador. El jefe era una mujer Oni con cabello largo y rubio y ojos rojos. Tenía una sola bocina en la cabeza, llevaba una falda translúcida azul oscuro con reflejos rojos y tenía cadenas en los brazos y los tobillos. No tenía arma y solo sostenía un plato de sake. Nuevamente, el diálogo solo estaba en japonés y el jugador solo lo ignoró. Incluso cuando era oficialmente la parte del jefe del escenario, era difícil de esquivar. El jugador perdió todas sus vidas, pero en lugar de usar una continuación, decidió obtener un parche en inglés para saber mejor lo que todos los personajes decían. Cuando el jugador regresó, la pantalla del título era casi la misma, excepto que Reimu frunció el ceño con tristeza al seleccionar el personaje. En casi todos los juegos ella sonreía y el jugador estaba seguro de que era la primera vez que jugaban. Cuando el jugador habló con el primer jefe, tenía miedo de preguntarle ¿has venido a hacerme daño otra vez? Y se rascó mucho pero no sangraba. La batalla del jefe parecía haber fallado porque el jefe no hizo ningún intento de ataque y no disparó una sola bala. Todo lo que hizo el jefe fue moverse por la parte superior de la pantalla evitando los ataques del jugador, más de lo que lo haría la mayoría de los jefes. El jugador lo pensó poco y siguió jugando. Nuevamente hubo un mensaje de texto antes de la etapa 2, pero esta vez decía, creo que ella también se lo merecía. Tal vez el parche fue mal traducido o se cometió un error durante el torrent. En el jefe de la segunda etapa, el jugador se dio cuenta durante el diálogo que Reimu no estaba hablando consigo misma, todo lo que dijo fue... Las únicas palabras que eran visibles eran de una persona desconocida que más tarde se presentó y fue etiquetada en el diálogo como Sealet Rose. El diálogo de Sealet Rose era extraño y parecía estar pidiendo una respuesta de Reimu, pero todo lo que Reimu dijo fue... La batalla del jefe de la etapa 2 volvió a aparecer, durante la cual el nombre del hechizo infame se reveló como monstruo invisible de ojos verdes. La primera parte parecía otro error en el parche al ver que todavía estaba en hiragana, mientras que la segunda parte era algo adecuada, pero el jefe no era invisible durante el hechizo a menos que significara otra persona con ojos verdes. El texto antes de la etapa 3 esta vez decía ¿por qué no hablas? En este momento, el jugador pensó que el texto era de Sealet Rose y quería hablar con el jugador. El pueblo de fondo de la tercera etapa ahora estaba ardiendo, y en lugar de nieve había cenizas cayendo del cielo. Después de llegar al jefe con menos problemas que el primer intento, nuevamente Reimu no dijo nada y el diálogo de Sealet Rose dijo hola. El jugador se puso un auricular y habló por él, y comenzó una conversación con la voz del jugador convirtiéndose en el diálogo basado en texto de Reimu.
Sealet Rose preguntó por qué el jugador no había respondido antes, el jugador afirmó que no podían hacerlo. De alguna manera, esto entristeció a Sealet Rose, ya que no le creía al jugador y pensaba que no quería hablar con ella. Pensando que el jugador había mentido, Sealet Rose actuó muy hostil hacia el jugador durante el resto del diálogo, negándose a calmarse y dejó de hablar con el jugador. El jugador siguió hablando por su micrófono, tratando de disculparse con Sealet Rose. El jefe de la etapa 3 interrumpió creyendo que el jugador estaba loco hablando solo con ellos y comenzó a atacar. Esta vez, el jugador sabía cómo vencer al jefe al no cometer tantos errores como la última vez y lo hizo mucho mejor. Esta vez venció al jefe Oni con solo 2 vidas perdidas y una obtenida de niveles anteriores. Al jugador le pareció muy extraño cómo el juego respondía realmente a la voz del jugador. No era como Cleverbot donde tendría sentido la mitad del tiempo o grabar la voz en texto incorrectamente, lo que el jugador dijo que estaba escrito perfectamente y mientras Sealet Rose respondió bastante hostil, fue como si lo entendiera todo. Ni siquiera los juegos altamente financiados habían dominado la mecánica de voz de los jugadores y Touhou era un indie hecho por una persona. Quizás sucedió más en Touhou 10 de lo que pensaba el jugador, y los juegos independientes a menudo encuentran grandes avances en los juegos solo por la pasión de una idea. Aún así, el jugador estaba asustado por lo diferente que era este juego de los últimos, incluso Flower View no cambió tanto las cosas. La etapa 4 comenzó a cargar y dijo no te vayas todavía. No estaba perfectamente claro si los mensajes eran de Sealet Rose, la última vez que el jugador le habló, ella parecía molesta y no quería tener nada que ver con el jugador. La etapa 4 comenzó con una vista de pájaro de un piso estampado con ojos rojos y azules, todo lo cual parecía mirar directamente al jugador. Se escuchó un maullido de gato diabólico que envió un escalofrío por la columna vertebral del jugador. Un gato negro con una silueta en llamas y un pentagrama giratorio detrás de él voló sobre la pantalla y comenzó a atacar. A diferencia del pentagrama de la niña persa, el pentagrama del gato no desapareció cuando el gato no estaba lanzando hechizos. El jugador apenas evitó los ataques, querían detenerse por un momento para calmar sus nervios, pero la tecla ESC no respondía, sino que el jugador comenzó a buscar sus propios hechizos con más frecuencia solo para mantenerse con vida. El gato siguió maullando cada 20 segundos, haciendo que el jugador temblara y cometiera más errores. El jugador sintió que tendría un ataque al corazón y solo quería que la batalla terminara. Finalmente, el gato se escapó cuando se había quedado sin hechizos para el escenario y el jugador comenzó a calmarse luchando solo contra enemigos débiles hasta que llegaron al último jefe. Este jefe era una chica joven que vestía una falda rosada con flores y una camisa azul claro, su cabello era corto y morado como sus ojos. El jefe parecía mayormente humano, excepto por un tercer ojo rojo colgado de tubos conectados a muchas partes de su cuerpo. Con una mirada indiferente y una voz monótona, le habló al jugador. Debes irte ahora. El nombre aún no se mostraba, pero el jugador asumió que se trataba de Sealet Rose. Nuevamente, Reimu dijo en blanco, permitiendo que el jugador hablara con el jefe. El diálogo continuó durante un minuto, durante el cual la chica pareció responder preguntas que el jugador estaba a punto de hacer, pero no explicó mucho de lo que realmente estaba sucediendo. El jefe luego dijo, vete ahora y no vuelvas a jugar, ya está lo suficientemente atormentada. El jugador cuestionó más pero continuó obteniendo muy poca información. La niña exigió al jugador que se detuviera de inmediato o se vería obligada a luchar. El jugador pidió al jefe que los dejara pasar e incluso se refirió a ellos como Sealet Rose. El jefe luego dijo que no conocían a nadie llamado Sealet Rose. Soy Satori Komeiji, maestra del Palacio de los Espíritus de la Tierra. La pelea comenzó. Satori comenzó con ataques simples con orbes transparentes rojos y azules que se superpondrían y se volverían morados, nada especial, pero parecía algo que usaría otro jefe de un juego diferente. Cuando lanzó su primer hechizo titulado Campo Delimitado Maya de Luz y Oscuridad, le resultó muy familiar y se parecía a su ataque de orbe transparente. Satori disparó 2 nubes de balas a los lados del jugador, una nube roja y la otra azul, con láseres provenientes de los senderos dirigidos hacia el centro. No mucho después de que una nube púrpura fue disparada directamente al jugador también con láseres provenientes del rastro dejado atrás, afortunadamente el jugador solo pensaba que Satori agregaría esto al ataque y sabía cómo esquivarlo. El siguiente ataque estaba compuesto por láseres que apuntarían donde estaba el jugador. El siguiente hechizo comenzó como una corriente de balas desde la derecha, haciendo que el jugador se mueva hacia la izquierda vacía.
El jugador sintió que había esquivado este hechizo antes en un juego diferente y rápidamente fue a la derecha creyendo saber cuál era la siguiente parte del hechizo. De repente, un gran cono de rayos láser se extendió desde la izquierda, haciendo que las ondas de balas hacia la derecha fueran mucho más seguras y obligando al jugador a moverse más rápido a través de ellas de lo que hubiera sido más seguro. El jugador reconoció este hechizo como el de otra persona. Era un hechizo de Perfect Cherry Blossom que el jugador había recordado durante el ataque con láser. Incluso el nombre era el mismo, era la aldea del alma perdida de Yuyuko. A medida que avanzaba la batalla, Satori lanzó hechizos cada vez más difíciles de los juegos anteriores, cada uno recordando al jugador los hechizos más terroríficos que surgieron más tarde en la batalla. El jugador sabía cómo vencer a la mayoría de los hechizos, pero estaba disminuyendo debido al impacto. Después de tener que lanzar hechizos solo para sobrevivir al gato, el jugador no tuvo la oportunidad de hacer el daño necesario para detener los hechizos, la mayoría fueron detenidos por el temporizador que inició automáticamente el siguiente hechizo. Incluso después de que la salud de Satori finalmente desapareciera, ella lanzó Resurrection de Mokou y lo recuperó todo. Satori incluso lanzó un monstruo invisible de ojos verdes, pero con el Kanji antes del hechizo. Finalmente, el jugador entendió que Satori estaba leyendo su mente y recreando hechizos de su memoria. Luego, el jugador centró sus pensamientos para pensar solo en jefes fáciles y sus hechizos más fáciles. Los patrones de las balas estaban muy extendidos y no era difícil esquivarlos. Cuando Satori imitó el movimiento evasivo fallido del primer jefe, el jugador se detuvo y se negó a seguir luchando. El jugador finalmente ganó simplemente esperando que el temporizador termine. El jugador había ganado una vida con los muchos hechizos, a pesar de morir algunas veces durante los más difíciles. El jugador sintió que para ser la etapa final, el resto entre los jefes era demasiado corto, los jefes parecían continuar para siempre y una sensación general de impotencia. Pero, por supuesto, todavía había 2 etapas más antes de que el juego terminara como en cualquier juego de Touhou. El botón de pausa todavía no funcionaba y el jugador todavía tenía mucha curiosidad sobre lo que estaba pasando con el juego. Aunque el jugador sintió que debía detenerse ahora, sabían que algo malo estaba funcionando en el juego y sintió que era el único que podía detenerlo. El texto apareció como cargado en la etapa 5, sufre como yo sufrí. En este punto, el jugador no tenía idea de quién estaba enviando estos mensajes. Sealet Rose había dejado de hablar durante el diálogo en el juego, y el único que el jugador recuerda haber sufrido mucho fue el primer jefe o tal vez Satori. El jugador escuchó una brisa de viento en los auriculares y sintió una brisa igualmente escalofriante contra su piel. El fondo de la etapa 5 era un campo rojo oscuro y sin vida con parches de fuego que iluminaban tenuemente pequeñas áreas. No había pasto y no se veían animales, en movimiento o muertos. Cercas de hierro negro, puertas y paredes decoraban el paisaje. El jugador escuchó murmullos de fantasmas blancos que volaron, muchos de los cuales molestaron al jugador o causaron enojo. Los fantasmas eran lo único en la pantalla además del fondo, por lo que el jugador decidió disparar una corriente de balas a los fantasmas. Las balas mataron a muchos de los fantasmas, haciendo que el jugador escuchara gritos de dolor y pánico. El escenario tenía más fantasmas más adelante, insultando y burlándose más del jugador. Pero las voces no provenían del auricular, venían directamente de la mente de los jugadores. Los gritos se escucharon tanto en el auricular como en la mente de los jugadores y fueron especialmente desconcertantes. Finalmente, el gato de la etapa anterior apareció de nuevo, maullando el mismo sonido de congelación ósea. Esta vez el gato tuvo ataques mucho más poderosos y se unió a hadas de aspecto mórbido que llorarían sangre de sus ojos negros y vacíos. El jugador temía los hechizos del gato, pero podía escuchar lo que se creía que eran los pensamientos del gato. El jugador esquivó los ataques posteriores perfectamente en función de la información que escuchó del gato. Al final, se vio el diálogo de Sealet Rose, date prisa para mí. Reimu no tenía diálogo, ni siquiera el espacio en blanco para que el jugador hablara. Cuando el jugador gritó, parecía inaudito. El jugador ni siquiera intentó escapar del juego, estaban tan interesados en lo extraño que estaba actuando el juego, que querían llegar al final y, con suerte, saber qué estaba pasando. El temido texto apareció, diciendo, recibirás una tortura eterna. El fondo comenzó a oscurecerse y se desvaneció en un paisaje violento y ardiente con magma fluyendo sobre él. Se podían ver cuerpos y cadáveres humanos mutilados a través del paisaje, algunos todavía gateando apenas vivos.
Los cuerpos estaban siendo arrojados al fuego a medida que más eran entregados por criaturas gigantes y de aspecto horrible, que eran mitad humanas y mitad animales, no como las personas animales normales de Toujou, pero eran mucho más animalistas y aterradoras de mirar. El nombre de la música para el escenario no desapareció como lo hizo en los otros escenarios. La música recibió el nombre apropiado de Elfire Mantel. Los cuervos invadieron al jugador en el juego, afortunadamente solo tomaron una vida y fueron más un matiz que una amenaza para el progreso del jugador. El maullido del gato se escuchó nuevamente, pero cuando saltó, instantáneamente cayó en una brecha oscura que solo estuvo allí por un breve instante. Reimu dijo, pero el jugador no tenía nada que decir. Una nueva persona misteriosa sin nombre dijo, no hay necesidad de agradecerme, honorable oponente. El jugador estaba muy confundido, pero no tuvo tiempo de distraerse ya que el fondo se convirtió en un vacío estrellado cuando el jefe final entró. Un gran cuervo voló. Tenía un ojo rojo brillante como un reptil y una pequeña esfera luminosa orbitaba alrededor. El cuervo habló con voz profunda pero aún femenina diciendo finalmente te encontré. El diálogo entre el jugador y el cuervo no dio mucha explicación al juego. El cuervo solo le dijo al jugador que Satori Komeiji era una criatura conocida como Satori, una criatura mitológica japonesa, y era el dueño del gato y el cuervo. El cuervo no conocía a nadie llamado Sealet Rose y no tenía conocimiento de las otras etapas de lo que el jugador había visto en su camino, excepto lo que ella ya sabía del Satori y el gato. El cuervo luego terminó el diálogo con suficiente charla, mi nuevo maestro quiere que sufras. El cuervo atacó con una explosión de luz brillante cegadora y explosiones ensordecedoras. Era como si la configuración de las computadoras hubiera sido cambiada manualmente a brillo y sonido máximos. A diferencia de Satorio el gato, el cuervo se estaba centrando en la intimidación a través de una fuerza monstruosa y deslumbrantes demostraciones de lo pequeño e indefenso que era el jugador. A pesar de lo intimidantes que fueron los ataques del cuervo para el jugador, como persona no sentían que estuvieran en peligro. Los efectos parecían enormes en comparación con el pequeño Sprite Reimu, pero para el jugador solo se veían grandes porque ocupaban 2/3 de su pantalla de 14x9 pulgadas. El jugador podía sentir el calor y escuchar la magnitud de las explosiones y casi se cayó en su silla, pero lo único que el jugador podía imaginar perder si se perdían todas sus vidas era el juego en sí, que podía reproducirse en cualquier momento. Satori asustó al jugador con su extraña habilidad para recrear hechizos en los que el jugador pensó y el gato al principio pareció saltar de la pantalla en lo real que sonaba. Pero después de pensarlo un poco, el jugador se dio cuenta de que nunca estaban en peligro real. El jugador no estaba seguro de si el juego realmente estaba cobrando vida o si era solo un trabajo genial de programación y diseño. El jugador aún no quería perder después de llegar tan lejos y tomó el intento de intimidación del cuervo como un desafío para vencer al jefe final en ese momento. A medida que avanzaba la batalla, el jugador comenzó a sudar y jugaba mejor que en cualquier otro juego, o de otra manera. El jugador notó que el cuervo estaba comenzando a usar hechizos cada vez más grandes que parecían impresionantes, pero no podían retrasar la victoria del jugador. En un movimiento desesperado por el hechizo final, el cuervo comenzó a absorber el personaje del jugador en lo que parecía ser un agujero negro, dentro del cual estaba la oscuridad más oscura que el jugador había visto, como si ni siquiera la pantalla de las computadoras en esa área estaba emitiendo luz. Este hechizo intrigó al jugador en cómo un juego simple podría detener la iluminación natural de las computadoras, pero aún así no se detuvo en su nuevo objetivo encontrado para vencer el juego. Después de terminar con el jefe final, el jugador recuperó sus vidas y el juego pareció terminar. El jugador temía los hechizos del gato, pero podía escuchar lo que se creía que eran los pensamientos del gato. El jugador esquivó los ataques posteriores perfectamente en función de la información que escuchó del gato. Al final, se vio el diálogo de Sealet Rose, date prisa para mí. Reimu no tenía diálogo, ni siquiera el espacio en blanco para que el jugador hablara. Cuando el jugador gritó, parecía inaudito. El jugador ni siquiera intentó escapar del juego, estaban tan interesados en lo extraño que estaba actuando el juego, que querían llegar al final y, con suerte, saber qué estaba pasando. El temido texto apareció, diciendo, recibirás una tortura eterna. El fondo comenzó a oscurecerse y se desvaneció en un paisaje violento y ardiente con magma fluyendo sobre él. Se podían ver cuerpos y cadáveres humanos mutilados a través del paisaje, algunos todavía gateando apenas vivos.
Los cuerpos estaban siendo arrojados al fuego a medida que más eran entregados por criaturas gigantes y de aspecto horrible, que eran mitad humanas y mitad animales, no como las personas animales normales de Touro, pero eran mucho más animalistas y aterradoras de mirar. El nombre de la música para el escenario no desapareció como lo hizo en los otros escenarios. La música recibió el nombre apropiado de Elfire Mantel. Los cuervos invadieron al jugador en el juego, afortunadamente solo tomaron una vida y fueron más un matiz que una amenaza para el progreso del jugador. El maullido del gato se escuchó nuevamente, pero cuando saltó, instantáneamente cayó en una brecha oscura que solo estuvo allí por un breve instante. Reimu dijo, pero el jugador no tenía nada que decir. Una nueva persona misteriosa sin nombre dijo, no hay necesidad de agradecerme, honorable oponente. El jugador estaba muy confundido, pero no tuvo tiempo de distraerse ya que el fondo se convirtió en un vacío estrellado cuando el jefe final entró. Un gran cuervo voló. Tenía un ojo rojo brillante como un reptil y una pequeña esfera luminosa orbitaba alrededor. El cuervo habló con voz profunda pero aún femenina diciendo finalmente te encontré. El diálogo entre el jugador y el cuervo no dio mucha explicación al juego. El cuervo solo le dijo al jugador que Satori Komeiji era una criatura conocida como Satori, una criatura mitológica japonesa, y era el dueño del gato y el cuervo. El cuervo no conocía a nadie llamado Sealet Rose y no tenía conocimiento de las otras etapas de lo que el jugador había visto en su camino, excepto lo que ella ya sabía del Satori y el gato. El cuervo luego terminó el diálogo con suficiente charla, mi nuevo maestro quiere que sufras. El cuervo atacó con una explosión de luz brillante cegadora y explosiones ensordecedoras. Era como si la configuración de las computadoras hubiera sido cambiada manualmente a brillo y sonido máximos. A diferencia de Satorio el gato, el cuervo se estaba centrando en la intimidación a través de una fuerza monstruosa y deslumbrantes demostraciones de lo pequeño e indefenso que era el jugador. A pesar de lo intimidantes que fueron los ataques del cuervo para el jugador, como persona no sentían que estuvieran en peligro. Los efectos parecían enormes en comparación con el pequeño Sprite Reimu, pero para el jugador solo se veían grandes porque ocupaban 2/3 de su pantalla de 14x9 pulgadas. El jugador podía sentir el calor y escuchar la magnitud de las explosiones y casi se cayó en su silla, pero lo único que el jugador podía imaginar perder si se perdían todas sus vidas era el juego en sí, que podía reproducirse en cualquier momento. Satori asustó al jugador con su extraña habilidad para recrear hechizos en los que el jugador pensó y el gato al principio pareció saltar de la pantalla en lo real que sonaba. Pero después de pensarlo un poco, el jugador se dio cuenta de que nunca estaban en peligro real. El jugador no estaba seguro de si el juego realmente estaba cobrando vida o si era solo un trabajo genial de programación y diseño. El jugador aún no quería perder después de llegar tan lejos y tomó el intento de intimidación del cuervo como un desafío para vencer al jefe final en ese momento. A medida que avanzaba la batalla, el jugador comenzó a sudar y jugaba mejor que en cualquier otro juego, o de otra manera. El jugador notó que el cuervo estaba comenzando a usar hechizos cada vez más grandes que parecían impresionantes, pero no podían retrasar la victoria del jugador. En un movimiento desesperado por el hechizo final, el cuervo comenzó a absorber el personaje del jugador en lo que parecía ser un agujero negro, dentro del cual estaba la oscuridad más oscura que el jugador había visto, como si ni siquiera la pantalla de las computadoras en esa área estaba emitiendo luz. Este hechizo intrigó al jugador en cómo un juego simple podría detener la iluminación natural de las computadoras, pero aún así no se detuvo en su nuevo objetivo encontrado para vencer el juego. Después de terminar con el jefe final, el jugador recuperó sus vidas y el juego pareció terminar. La jefa era una joven como Satori, pero unas pocas pulgadas más baja, con una falda verde con un diseño ligeramente floreado y una camisa naranja amarillenta con un interior negro. Tenía un sombrero negro para el sol con una bombilla azul rosa y tenía el pelo de un verde grisáceo. La apartaron del jugador con los ojos cerrados y también tenía un tercer ojo similar al de Satori, pero tenía un color azul y estaba fuertemente cerrado por el rencor. Reimu dijo que estaba en blanco una vez más, lo que significa que el jugador tenía permitido hablar. ¿Por qué estás haciendo esto? A lo que el jefe de escena adicional respondió, usted merece sufrir, todos ellos merecen. El jugador respondió, ¿qué han hecho? Insultaron mi amistad, ustedes insultaron mi compañía, y todos ustedes me insultaron en sus pensamientos. Yo sé que usted tiene. El jugador se preguntó a qué se refería, no recordaba haberle dicho nada perjudicial al jefe ni a la misteriosa Rose sellada. Nunca te dije ningún insulto.
Ni siquiera pensé en nada dañino. La niña respondió apresurada y enojada. Sé lo que piensan los humanos. He leído sus pensamientos y solo vi odio y crueldad. Puede que haya dado ese poder, pero nunca olvidaré el odio que escuché de sus mentes egoístas. ¿Quién te programó? Preguntó al jugador con la esperanza de tranquilizarse, esto todavía era solo un juego. ¿Me programó? Ignorante humano, realmente no entiendes lo que ha entrado en tu patética máquina, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Preguntó el jugador. La niña se dio vuelta y abrió sus ojos verde esmeralda, su tercer ojo no se abrió en absoluto y, cuando su nombre apareció en la pantalla, respondió. Mi nombre es Koishiko Meiji, pero también me gusta el nombre Sealet Rose. El siniestro tema de Koishi comenzó, titulado La chica Youkai de Artman. No importa cuán duro esquivó el jugador estaba perdiendo mucho. Koishi no solo hizo diseños confusos, muchos apuntaron conscientemente a la ubicación del jugador y se ajustaron cuando el jugador comenzaba a encontrar una manera de sobrevivir. Cuando el jugador estaba en su última vida, Koishi disparó una ficha de vida de colores extraños que el jugador no tenía oportunidad de evitar. La última vida del jugador cambió los colores de una estrella blanca a un corazón azul pálido. A partir de entonces, cada vez que el jugador hubiera muerto nuevamente, el personaje parpadearía durante medio segundo y el jugador sentiría un dolor realista en su piel. Los hechizos de Koishi no solo intentaban golpear al jugador mientras jugaban, sino más bien torturarlos mentalmente mientras trataban de evitarlos. En un hechizo, los cuchillos se relajarían con el personaje, lo que haría que el jugador anticipara el dolor pero intentara resistir mientras esquivaba las otras balas de Koishi. Cuando fue tocado por cualquiera de los cuchillos, el jugador sintió rasguños y dolores punzantes en la piel. A veces, Koishi ni siquiera era visible y no podía ser dañado. Todo lo que se podía ver eran dos puntos que parecían ojos que miraban sin comprender el alma del jugador. El jugador comenzaba a sangrar donde los cortes se superponían, pero estaba demasiado concentrado en prevenir nuevas heridas para presionar a las que sangraban. El jugador sintió que se desmayaría por el estrés mental y físico, pero de repente, el personaje desapareció en una brecha negra como la que se tragó al gato y reapareció en otro lugar. El jugador recibió el mensaje frontera sobrenatural. El jugador ya no sentía dolor y no parecía estar dañado por las balas de Koishi. El jugador fue capaz de ganar, derrotando a Koishi, pero aún no estaba seguro de cómo era posible algo de lo que había sucedido, y nuevamente cuestionó los eventos de las etapas pasadas. El texto de Reimu apareció nuevamente para el diálogo posterior al jefe. El jugador preguntó ¿quién eres? Esperando que alguien, cualquiera responda. Apareció un mensaje de texto y con una dulce voz el jugador leyó y escuchó. El que está detrás del espirituoso. La frontera es mía. Día 14 de mayo del 2019, hora las 21:45 de la noche. Hola, mi nombre es Rikako Asakura, y empiezo a escribir este diario, relatando mis experiencias en el campo de la genética. Estamos creando mutantes a partir de niñas que nos fueron otorgadas de un orfanato cuyo presupuesto ya no alcanzaba para seguir manteniendo el lugar. Cuando fuimos al orfanato, el lugar parecía como esos hospitales abandonados que salen en películas de terror, además de que en ese lugar había un olor insoportable. Heces, orina, sudor, sangre, y otros fluidos corporales abundaban los pasillos y habitaciones del lugar, y la razón era porque ni siquiera tenían presupuesto económico para comprar material de limpieza. Cuando fuimos por las niñas, nos dimos cuenta de que estaban muy enfermas, desnutridas y anémicas, y sus cuerpos no soportarían los experimentos que nuestra líder, Yumemi Okazaki, estaba preparando. Así que tuvimos que someterlas a tratamiento de recuperación, con alimentos y sueros modificados para que su recuperación sea más rápida para empezar nuestros experimentos. Seguiré escribiendo cuando las niñas se hayan recuperado. Día 30 de mayo de 2019, hora las 18:50 de la tarde. De las 300 chicas que nos llevamos del orfanato, solo sobrevivieron 160, puesto que la mayoría estaban gravemente enfermas por el hambre y la falta de higiene, causado por la falta de cuidados del orfanato. Aún así, sus cuerpos pueden servirnos como sustitución de ciertas partes u órganos que puedan perderse durante el proceso.
La líder vio que nos iba a hacer falta más sujetos de pruebas para los experimentos, y nos dijo que se puso en contacto con un hospital psiquiátrico que estaba saturado de pacientes, y nos iba a proporcionar algunos cuyos familiares ya no los visitan o han quedado abandonados. Cuando llegaron, me di cuenta de que solo había niñas de entre 7 a 15 años, y hasta jóvenes de entre 18 a 25. No sé por qué solo trajeron niñas y chicas jóvenes para hacer los experimentos, y aún desconozco las razones que la líder solamente use chicas para este proyecto, pero, por alguna razón, tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Cuando prepararon a las chicas y nosotros estábamos listos, nos dividieron en equipos. En el laboratorio somos 20 científicos y 10 ingenieros, así que nos dividieron en equipos de 2 científicos y un ingeniero cada uno. Primero empezamos con algunos experimentos de prueba, como el mezclar genes de una de las chicas con genes de ciertas plantas, como hortensias y girasoles, y al terminar, exponerlas a radiación y compuestos químicos. Ya logramos hacer esto con un prototipo, usando a una muñeca del tamaño de una niña pequeña y logramos darle vida y habilidades, así que intentamos hacer lo mismo con una joven de aproximadamente 20 o 25 años. Lo que pudimos notar fueron ciertos cambios, como el color de su cabello, pasando de ser castaño claro a verde, su piel se tornó amarillenta, pero lo que se me hizo extraño fue que sus ojos pasaron de ser café oscuro a rojo. La dejamos descansar en uno de los tanques de pruebas, sometiéndola a tratamiento a base de suero vegetal modificado. El siguiente experimento creímos que había sido una falla, pero nos equivocamos. Nuestra líder decidió crear la primera quimera, a base de ADN de animales fuertes, implantándolos en el cuerpo de una pequeña niña de más o menos 12 años. Cuando la expusimos a radiación, su cuerpo empezó a cambiar, presentando una especie de colas o tentáculos extraños en la espalda, además de que en uno de sus brazos empezó a crecer una vena de forma grotesca, hasta que ésta salió al exterior, en forma de una serpiente, enredándose en su brazo. Aparentemente estaba muerta, o al menos, presentaba signos vitales muy débiles. Creímos que no iba a sobrevivir, sin embargo la encerramos en un tanque de pruebas y tratamos de que sobreviva, y lo logramos. Ya podía respirar tranquila, nuestros primeros experimentos funcionaron con éxito, así que mis compañeros y yo fuimos a celebrar nuestro primer triunfo. Volveré a escribir cuando comencemos la segunda fase del experimento. Día 11 de junio de 2019, hora las 4:15 de la madrugada. La líder comenzó a ordenarnos que usemos genes de animales con las niñas que quedaban, mezclando sangre de ambos con sustancias químicas y radiación. Hubo muchos experimentos que salieron mal, tuvimos que abortarlos y deshacernos de ellos. Las únicas muestras que arrojaron resultados positivos fueron con un pez, 2 conejos, 4 cuervos, 2 lobos, 2 gatos, un zorro, un mapache, 4 murciélagos, un ratón, un tigre, un gorrión, una rana, una mariposa, una araña y una luciérnaga. Separamos las chicas de las que extrajimos su sangre con su muestra correspondiente, y comenzamos con los experimentos. El problema empezó cuando estas chicas comenzaron a mutar. La que fue fusionada con el pez, sus piernas comenzaron a unirse, y poco a poco se desarrolló una larga cola de pescado, reemplazando sus piernas. Uno de los científicos que estaba viendo el proceso de transformación de esta chica empezó a vomitar cuando vio que a la chica se le caía la piel de sus piernas que ya estaban unidas. Sus orejas se sustituyeron por una especie de aletas, y al final, su cabello pasó de ser negro a azul marino. En otras palabras, hemos creado a la primera sirena artificial. En el caso de las chicas fusionadas con lobos, la primera fue una prueba, para ver cómo reaccionaba su cuerpo con los genes de un lobo. Cuando estaba mutando, comenzó a crecerle pelo en gran parte de su cuerpo, así como una cola larga y en su cabeza le crecieron orejas de lobo en su parte superior. Todos sus dientes se cayeron y rápidamente fueron sustituidos por colmillos y sus uñas cambiaron, pasando a ser unas filosas garras. En el caso de la otra joven, logramos modificarla, implantando moléculas de plata en la sangre del lobo alterada, pero al mutar, la chica tuvo cambios diferentes a comparación de la primera. Lo más notable fue que su cabello, orejas y cola se tornaron de un color blanco plateado, así como que no le creció tanto pelo como la primera. Por extraño que parezca, quizá la razón por la que las chicas mutaron exitosamente, sea porque en esa noche cuando experimentamos con estas jóvenes, había luna llena, y la luz de la luna pudo reflejarse en los contenedores en donde estaban estas chicas. No sé por qué, pero por un momento creí que hemos creado monstruos similares a mujeres lobo, aunque no es de extrañar, puesto que unos días atrás creamos a una sirena.
En el caso de la chica gorrión, tuvo unos cambios diferentes a lo que nosotros esperábamos. Sus alas tuvieron una forma extraña a lo que un gorrión común se supone que debe tener, su cabello pasó de ser castaño claro a rosa, le crecieron una especie de orejas extrañas, y sus uñas crecieron de tal forma que se convirtieron en unas filosas garras. Con la mujer mapache, sus cambios fueron aparentemente normales a lo que esperábamos. Es decir, le crecieron orejas y cola de mapache, al igual que la niña ratón y la mujer tigresa. Con las chicas conejas hubo unos cuantos cambios aparentemente normales con la primera. Es decir, le crecieron orejas y cola de conejo, y sus ojos cambiaron de marrón oscuro a rojo. Con la otra chica hubo otro tipo de cambios. Para empezar, la forma de sus orejas y cola fueron diferentes a comparación de la primera, sus ojos rojos eran más brillantes que los de la otra niña, e incluso su cabello rubio pasó a ser de un tono lila. Pero cuando ya estaba hecha, cosas raras empezaron a suceder alrededor de su contenedor donde se encontraba dormida. Los científicos e ingenieros que estaban cerca de su tanque de pruebas sufrían de alucinaciones, paranoia y momentos leves de locura. Es como si esa chica hubiera desarrollado una especie de habilidad que es capaz de afectar la mente de sus víctimas con los síntomas antes mencionados. En el caso de la niña rana, aparentemente sus cambios fueron normales, aunque lo más destacable fue cuando sus ojos cambiaron y se desarrollaron de una forma grotesca. Día 6 de agosto de 2019, hora las 18:22 de la tarde. Esto es increíble. Durante estos días de descanso que la líder nos dio, me dediqué a estudiar sobre mitos y leyendas de distintas culturas, para saber a qué nos estábamos enfrentando, así como saber cuáles son las fortalezas y debilidades de estos seres. Lo que vi y leí me llenó de horror y sorpresa. No podía creer lo que hemos hecho, y lo que en unos días haremos después. Hay muchas especies de monstruos y criaturas sobrenaturales que pueden acabar con la especie humana en cuestión de días, y lo que hemos estado haciendo en el laboratorio es hacer que esas leyendas sean literalmente reales. Lo que me preocupa es que estas cosas estén en contra nuestra y empiecen a destruirnos. Después de la semana que nuestra líder nos mandó a descansar, todos tuvimos que volver al trabajo, y cuando empezamos a entrar al laboratorio, me di cuenta de que la líder estaba acompañada de una mujer rubia de cabello largo y piel blanca y delicada como el terciopelo, que llevaba un vestido extraño, y una bata de laboratorio encima. Además, con ellas estaba un hombre alto, rubio, vestido de negro, llevaba una gabardina negra y unas gafas de sol. Junto con ellos llegaron unas personas uniformadas que venían de una fundación que nunca había oído antes. Por lo que tengo entendido, estas personas se encargan de asegurar, proteger y contener objetos y entidades que la ciencia no puede explicar, y que de seguir quedando libres, representarían una amenaza para la humanidad. Estas personas vinieron con el propósito de capacitarnos con protocolos de seguridad, contención y prevención contra las mutantes que hemos creado y con las que haremos después. Al terminar el curso, el hombre sacó unas cajas de acero y maletas de este mismo material, y nos dio 2 a cada uno de los miembros de cada equipo. Cuando las abrí, no pude creer lo que estaba viendo. En efecto, eran huesos, tejidos, órganos internos y sangre, además de muestras de partes de monstruos, como alas, cuernos, patas, colas, plumas, escamas, entre otras cosas. La líder nos dijo que con esto empezaremos con la tercera fase del experimento, así que no me quedó de otra que tomar muestras y hacer lo mismo que hicimos anteriormente cuando experimentábamos con las plantas y animales. Lo que me sorprendió fue que casi todas las muestras sacaban resultados positivos, así que empezamos con lo que seguía del experimento. Todavía no me puedo sacar de la cabeza esas horribles transformaciones que sufrieron las pobres niñas, como cuando quisimos mezclar genes de 3 niñas con los de una especie que en la cultura japonesa se conoce como Oni. A una pequeña niña le salieron un par de cuernos largos en ambos lados de su cabeza, y a una joven le creció un cuerno en su frente, su cuerpo creció y se desarrolló de una forma increíble, principalmente su musculatura, que se veía muy notable. Con la tercera chica decidimos modificarla, alterando la composición sanguínea del espécimen conocido como Oni, para ver si ocurría algo. Lo que no esperábamos era que esta joven iba a presentar cambios y alteraciones diferentes a comparación con las anteriores chicas. Para empezar, por alguna extraña razón su cabello pasó de ser castaño oscuro a rosa, sus músculos no crecieron como pasó con las otras dos, sus cuernos salieron muchísimo más pequeños a comparación con las otras 2 chicas con las que experimentamos primero, y no solo eso, sino que al final de su proceso de mutación, la chica seguía agitándose en su contenedor, y en uno de esos movimientos se hizo un corte en un brazo.
El equipo de científicos encargado de las chicas Oni sacó a la joven de su contenedor para que le apliquen atención médica, limpiando y desinfectando la herida, y vendando todo el brazo de la chica, desde el hombro hasta la mano. Al día siguiente después del incidente, los médicos que habían atendido a la chica querían quitar la venda de su brazo, pero se llevaron un gran susto cuando vieron que debajo de las vendas no había nada. En eso, los médicos tomaron una muestra de la venda para analizarla y se dieron cuenta de que las vendas y el brazo se fusionaron de una forma inexplicable. No querían abortar el experimento cuando ya estaba prácticamente hecho, así que la dejaron así como estaba. Uno de los científicos se dio cuenta de que había 2 muestras sanguíneas que no se habían usado, al lado de las muestras de sangre de los Oni, pero en una de las etiquetas estaba escrita la palabra Amanohaku, y en la otra estaba escrita la palabra Yaksa. No sé si sean especies derivadas de los Oni, pero aún así usamos la muestra de sangre marcada como Amanohaku en una niña de entre 13 a 15 años, y la que estaba marcada como Yaksa en una joven de aproximadamente 20 años. Con la primera hubo unos cambios notables como la formación de sus cuernos, que eran pequeños y de color blanco, y su cabello negro empezó a teñirse de mechones rojo y blanco en algunas partes. El resto de cambios fueron normales a lo que hemos visto antes. Es decir, orejas puntiagudas, uñas en forma de garras y formación de colmillos. Y con la otra joven hubo cambios mucho más desagradables. El cuerno que creció en su frente salió como forzado, dejando escapar un poco de sangre. Lo que más horrorizó al equipo de científicos que experimentó con esta chica fue que las piernas de esta se fueron desintegrando poco a poco, hasta formar una masa casi espectral, como si la joven se hubiese transformado en una especie de demonio fantasma. Otro equipo de científicos tomó las muestras sanguíneas de lo que, según dice las etiquetas, son de ángeles. Con la primera niña que modificamos con la primera muestra de sangre de ángel, fue una transformación normal. Es decir, le salieron alas de ángel de forma normal, y no hubo ningún tipo de cambio aparente. Pero por accidente, un compuesto químico fue aplicado en esta niña. Al parecer no ocurrió nada, pero de pronto sus lecturas cerebrales presentaban anomalías e inestabilidad, como si ese compuesto hubiese alterado la mente de esta niña, pero de pronto sus lecturas cerebrales volvieron a la normalidad, como si nada hubiera pasado. No sé por qué, pero yo tenía un mal presentimiento sobre este cambio repentino que sufrió esta niña. Con la segunda muestra la aplicamos en una joven de unos 10 años más o menos. Con esta también hubo cambios normales, es decir, le salieron un par de alas de ángel, pero a diferencia de la anterior, esta niña cambió su tono de cabello de negro a azul. La tercera muestra la usamos en una niña de 15 años aproximadamente, usando otro tipo de compuestos químicos, y sus cambios fueron diferentes a comparación con la anterior. Para empezar, su cabello pasó de ser rubio a blanco grisáceo, pero solo salió una ala en vez de 2 que se supone que debería ser. El equipo de científicos que se encargó de esta joven no quiso deshacerse de ella, y querían dejarla así como estaba. Con la última muestra de sangre de ángel la aplicamos a una joven de aproximadamente 25 años, pero tuvimos que usar una que trajeron del hospital psiquiátrico, ya que fue la única que era compatible. Lo que no me explico era de que por qué llevaba 2 camisas de fuerza demasiado ajustadas. Solo espero que no sea nada grave. Aún así hicimos el experimento, y al mutar, la joven presentó otros cambios muy diferentes a comparación de las otras 3. Para empezar, su largo cabello rubio pasó a ser de un tono blanco azulado, y le salieron 3 pares de alas en vez de solo un par. Pero lo peor fue que su piel se tornó pálida y a los pocos segundos se desprendía poco a poco de una forma horrible, hasta que toda su piel se tornó de un enfermizo color azul. Otro equipo de científicos quiso experimentar con una niña, mezclando genes de ángel y de demonio para ver si ambas especies pueden combinarse. No sabían si el resultado quedó como ellos esperaban o no, pero aún así la dejaron como estaba para ver qué pasaría. El mismo equipo de científicos que había hecho a las chicas Oni, ahora tomaron una muestra de sangre que en la etiqueta decía súcubo, y la usaron en una joven pelirroja de aproximadamente 16 años. Para este experimento, asignaron a un equipo conformado únicamente por mujeres, incluyéndome, usando uno de los protocolos de seguridad que la fundación nos había enseñado. Al parecer, esta organización también había experimentado con una súcubo, y provocaba un efecto de hostilidad en los hombres, y por eso asignaron a mujeres para este experimento. Los cambios que sufrió esta joven fueron aparentemente normales, como el aumento de busto y cintura, así como la formación de alas de demonio en su espalda, y un par de pequeñas alas en la parte superior de su cabeza, a modo de cuernos, y finalmente
Día 8 de agosto de 2019, hora las 15:37 de la tarde. He logrado escapar del laboratorio, y en estos momentos me encuentro en un pueblo, situado en la región en donde encerrarían a las mutantes. Así es, me encuentro en Gensokyo, que es así como Yumemi llamó a esta región. No me quedé mucho tiempo en este pueblo, ya que si me quedo en un solo lugar, puede que me encuentren y sea asesinada, sin poder divulgar la información que he reunido. Me dirigí al norte, y mientras corría, pude ver a lo lejos una especie de mansión. Me dirigí hacia ella, pero a la vez tenía el mal presentimiento de que estaba siendo perseguida, así que aceleré el paso lo más rápido que pude antes de que... El resto de las páginas están cubiertas de sangre. Este diario fue encontrado por una joven rubia de vestido negro con blanco que llevaba un sombrero extraño, y junto al diario había un cadáver que tenía una perforación en la cabeza desde la nuca, provocada por una bala. Le creció una larga cola de demonio. Otro equipo de científicos hizo un experimento con una mujer de 22 años aproximadamente, usando una muestra sanguínea de un espécimen conocido como Akutaku. Al mutar, la joven presentó cambios aparentemente normales, únicamente cambiando su color de cabello, pasando de ser negro a blanco grisáceo, con unos mechones azules en la parte frontal. Para probar si el experimento funcionó, en la descripción de la muestra decía que hay que exponer al espécimen a la luz de la luna llena, y al hacerlo, la chica sufrió una transformación. Le crecieron un par de cuernos en su cabeza, los mechones azules de ese cabello cambiaron a un tono verde claro, y le salió una cola larga y peluda, además de la formación de garras y colmillos como otros especímenes que hemos creado. Una de las transformaciones más horribles que he presenciado fue la vez en que uno de los grupos de científicos quiso crear un híbrido entre humano y fantasma, usando como sujeto de pruebas a una joven de aproximadamente 12 años. No recuerdo qué tipo de compuestos usaron, pero lo que pasó es difícil de describir. La piel de esta niña empezó a palidecer rápidamente, su cabello negro pasó a ser de un tono completamente blanco, y lo más perturbador fue que su espíritu, si es que lo que salió de ella fue eso, se separó de su cuerpo y flotaba dentro del tanque de pruebas donde se encontraba dormida esta niña. El resultado fue lo esperado. Un híbrido entre humano y fantasma, pero en sí fue el más cruel de los experimentos. La niña estaba muerta, y al mismo tiempo respiraba. Era algo inexplicable. Mientras tanto, otro equipo de científicos hizo experimentos con unas gemelas para probar con ellas un compuesto químico, el cual sirve para aumentar las capacidades psíquicas del individuo, y así, desarrollar alguna habilidad especial. Se aplicaron diferentes cantidades de esta sustancia para ver lo que pasaría, y ambos resultados fueron totalmente diferentes, excepto por una cosa. A ambas niñas les salió un tercer ojo desde su frente, y junto a este, salieron unas venas que estaban conectadas al ojo, y las puntas de esas venas se insertaron en distintas partes del cuerpo de ambas niñas. En eso, se empezó a formar una especie de capa protectora alrededor de las venas y los ojos, haciendo que estos puedan tener un párpado. Lo que me inquietaba era que los ojos que salieron del cuerpo de ambas niñas se movían de un lado para otro, mirándonos fijamente. Incluso los científicos afirmaban que escuchaban voces de unas niñas, lo más probable es que sean de ellas, ya que les estaban hablando a los científicos por telepatía. Otro equipo de científicos usó a las niñas más jóvenes para convertirlas en hadas usando genes de estas y otros compuestos químicos. Se hicieron los primeros experimentos de prueba con 5 niñas, una de cabello negro, una pelirroja y 3 rubias, y aparentemente salieron bien. Únicamente les salieron un par de alas a cada una. Pero ese equipo de científicos no se quedó conforme a esos experimentos, así que utilizaron a 2 niñas más y las modificaron para ver si es cierto que las hadas se fusionan con la naturaleza. Con la primera la sometieron a base de genes de plantas y suero vegetal, para hacer lo que los científicos llamaron, un hada del bosque. Al mutar, sus alas tuvieron una forma diferente y su cabello pasó de ser rubio a verde claro. Con la otra niña quisieron hacerla como una hada del invierno, para poder detener a la del bosque por si algún día se saliera de control. La sometieron a criogenización, y al mutar, sus alas se congelaron y su cabello cambió a ser azul celeste. A pesar de todos los experimentos anteriormente descritos, no todos los que hicimos salieron al primer intento. Algunos de estos experimentos salieron mal, como algunas niñas con deformaciones graves al momento de la transformación, cuerpos desfigurados y con severas lesiones y cicatrices en casi todo el cuerpo. Nos tuvimos que deshacer de ellos para que no representen peligro alguno, pero por alguna razón no dejaba de sentirme culpable cada vez que abortaba un experimento fallido. Al final, Líder nos felicitó por el trabajo terminado.
Las mutantes ya estaban hechas, solamente faltaba la última fase del experimento, la cual consistía en modificar sus recuerdos por medio de lavado de cerebro, así como de implantarles un chip controlador para que obedezcan órdenes de parte del ejército. La verdadera razón por la que fueron creadas estas mutantes es para usarlas como armas para defender al país por si es atacado por una nación enemiga, o para atacar a otros países en pro del interés del gobierno. No podía creerlo. Hemos creado monstruos para el gobierno, usando a estas pobres e inocentes niñas. Y cuando despierten, no puedo imaginarme su reacción al saber que han cambiado. Me siento terrible por haber colaborado en este maldito experimento. Cuando estaban listas para que les implanten el chip, rápidamente me dirigí a los controles que mantenían las cápsulas cerradas, y logré abrirlas. Había un gran caos en la sala. Las chicas estaban despertando poco a poco, los científicos no sabían qué hacer, si escapar o ver qué iba a pasar. Yo por mi parte logré huir del laboratorio, no sin antes escuchar la conversación que tenían esos tres malditos monstruos a los que antes llamaba jefes. Yumemi Okazaki, la líder maniática, Albert Wesker, el misterioso hombre de negro, y Yukari Yakumo, la extraña científica. Ellos hablaban de encerrar a las mutantes en una región aislada y cerrarla del mundo exterior, para mantenerlas ahí, mientras no las ocupaban para un conflicto, ya sea regional, nacional o internacional. En la región, utilizarían una especie de barrera especial para que nada ni nadie pueda salir de ese lugar, y la única entrada, sería un templo Shinto, aparentemente abandonado, en donde atraerían otras criaturas para capturarlas y hacer lo mismo que nosotros hicimos con las chicas del orfanato y el hospital psiquiátrico. Estaba muy asustada, y no sabía qué hacer, si llevar este diario a la prensa o difundirlo por otros medios. No pensé más en el asunto, y por lo pronto decidí escapar para no sufrir el mismo destino como mis compañeros, ser asesinada, ya sea por esas cosas, o por esos enfermos que quieran silenciarme y evitar que esta información se sepa por todo el mundo. Me quité las zapatillas y la bata para poder correr lo más rápido que podía. Esta información debe saberla el mundo, para que sepan es que se está gastando el gobierno con los impuestos del pueblo. Graves al momento de la transformación, cuerpos desfigurados y con severas lesiones y cicatrices en casi todo el cuerpo. Nos tuvimos que deshacer de ellos para que no representen peligro alguno, pero por alguna razón no dejaba de sentirme culpable cada vez que abortaba un experimento fallido. Al final, Líder nos felicitó por el trabajo terminado. Las mutantes ya estaban hechas, solamente faltaba la última fase del experimento, la cual consistía en modificar sus recuerdos por medio de lavado de cerebro, así como de implantarles un chip controlador para que obedezcan órdenes de parte del ejército. La verdadera razón por la que fueron creadas estas mutantes es para usarlas como armas para defender al país por si es atacado por una nación enemiga, o para atacar a otros países en pro del interés del gobierno. No podía creerlo. Hemos creado monstruos para el gobierno, usando a estas pobres e inocentes niñas. Y cuando despierten, no puedo imaginarme su reacción al saber que han cambiado. Me siento terrible por haber colaborado en este maldito experimento. Cuando estaban listas para que les implanten el chip, rápidamente me dirigí a los controles que mantenían las cápsulas cerradas, y logré abrirlas. Había un gran caos en la sala. Las chicas estaban despertando poco a poco, los científicos no sabían qué hacer, si escapar o ver qué iba a pasar. Yo por mi parte logré huir del laboratorio, no sin antes escuchar la conversación que tenían esos tres malditos monstruos a los que antes llamaba jefes. Yumemi Okazaki, la líder maniática, Albert Wesker, el misterioso hombre de negro, y Yukari Yakumo, la extraña científica. Ellos hablaban de encerrar a las mutantes en una región aislada y cerrarla del mundo exterior, para mantenerlas ahí, mientras no las ocupaban para un conflicto, ya sea regional, nacional o internacional. En la región, utilizarían una especie de barrera especial para que nada ni nadie pueda salir de ese lugar, y la única entrada, sería un templo Shinto, aparentemente abandonado, en donde atraerían otras criaturas para capturarlas y hacer lo mismo que nosotros hicimos con las chicas del orfanato y el hospital psiquiátrico. Estaba muy asustada, y no sabía qué hacer, si llevar este diario a la prensa o difundirlo por otros medios. No pensé más en el asunto, y por lo pronto decidí escapar para no sufrir el mismo destino como mis compañeros, ser asesinada, ya sea por esas cosas, o por esos enfermos que quieran silenciarme y evitar que esta información se sepa por todo el mundo. Me quité las zapatillas y la bata para poder correr lo más rápido que podía. Esta información debe saberla el mundo, para que sepan es que se está gastando el gobierno con los impuestos del pueblo.
Siempre me encantó Yume Nikki, y para mí, el mejor personaje era Uboa. Un día cualquiera navegando por los foros vi un mensaje extraño. Se llamaba mod de Yume Nikki, fui a darle un vistazo, y solo decía, cree este mod llamado Uboa Mod, le dará a tu juego un poco más de Uboa. Aquí está el enlace. El nombre del fabricante del mod era Uboa, supuse que solo era un juego de rol. Hice clic en el enlace, y lo descargué. Era un archivo zip con la carpeta del mod, y un archivo txt que eran las instrucciones donde explicaba cómo ponerlo en el juego, pero algo llamó mi atención, una frase. Simplemente decía, exclamación de apertura, exclamación de cierre, que es el sonido de gritos en japonés. Empecé a jugar el juego, pero nada sucedía. Estaba confundido. Fui al mundo de nieve y traté de llamar a Uboa. Después de 29 veces de intentarlo, por fin lo logré. No emitía su habitual grito. Sonaba más realista, pero solo pensé que era parte del mod. Lo toqué para entrar en el mundo de Uboa. El mundo no era el mismo, Uboa no estaba allí. Pero caminé por un tiempo, tratando de ver si el mod cambió el mundo, y lo hizo. Había una puerta. Traté de abrirla pero esta no se abría. Tenía que haber una llave en algún lugar, por lo tanto la busqué. Finalmente la encontré, pero estaba en el aire. Había un mensaje que decía, oh, la llave está en el aire. Haz clic en la barra de espacio. Hice clic en esta. Entonces, apareció un mensaje. Muere. Tenía miedo, y cuando traté de correr, Uboa me persiguió. Era más rápido que yo, aunque usar a la motocicleta. Estaba atrapado. Lo único que dijo fue, Jeremy, has perdido. ¿Cómo sabía mi nombre? Hice clic en todas las teclas con pánico, y nada funcionó. Fui llevado a una habitación, con sangre por todas partes. Uboa estaba a mi lado. Gritó, pero no era el grito de Uboa. Era el grito de una mujer, y era demasiado ruidoso, hizo que se me helara la sangre ya que llevaba puestos los auriculares. El grito debía ser de Poniko. Finalmente me rendí y apagué mi computadora, pero no se apagó. En la pantalla solo decía, espera hasta que el juego haya terminado, Uboa. El grito terminó. Lo que después apareció era el cadáver de Madotsuki, totalmente ensangrentado y con heridas de arma blanca en todas partes, además otro grito débil, posiblemente de Uboa. Sentí náuseas después de verlo. El juego terminó con una cita en japonés. Lo traduje y decía intentar otra vez. Hice clic en no, pero la pantalla se tornó azul. El juego salió de la nada, con un mensaje igual de inesperado. Decía, eso no es una opción. Juégalo. Oprimí Alt F4. Finalmente apareció. ¿Y bien? ¿Quieres jugar? Decidí rendirme y hacer clic en sí. Continué y Uboa estaba allí, Madotsuki estaba viva, pero se veía lastimada. Uboa dijo, no juegues con las luces. Se accionó el interruptor de la luz. Encendí el interruptor, y estaba en la habitación de Poniko, y todo estaba a la normalidad. Revisé los archivos, preguntándome por qué terminó el mod. Los archivos de este se habían ido. Todos excepto uno en formato TXT que no estaba en el archivo zip. Decía, ¿ahora sientes el dolor que siento? No sabía cómo responder eso. Regresé a los foros para preguntarle al creador por qué hizo ese mod, y él respondió. Así que puedes sentir el dolor que sentí, Jeremy. Me atemoricé aún más, ¿cómo sabía mi nombre? No lo sé. Le pregunté, ¿cómo sabes mi nombre? Él respondió. Nos conocimos en el juego, ¿te acuerdas? Espero que este video les haya gustado, puesto a que cuando lo editaba no me di cuenta que este video sería largo XD, pero en fin, si les gustó me encantaría que dejaran su like y suscripción, me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios, en fin ya se la saben, mis redes en la descripción de Askin19, se retría hasta el especial de Halloween que serán experiencias paranormales.